Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros y yo creo que en la programación de ayer, si estuvieron con nosotros, yo creo que estarán de acuerdo que el Señor nos ayudó a entregarles algo que garantizará la victoria en su vida y corazón. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos en la programación de ayer en el versículo 13, ¿correcto? Ahí leímos. Ahí es donde leímos ayer. Eso Sí. fue lo que pensaba. Versículo 14, por favor. Bueno, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, El Espíritu siempre nos dirige y nos lleva a la cruz. los tales son hijos de Dios. Vivimos como hijos de Dios, lo que se refiere a una victoria total en todo aspecto de nuestra vida. Si la naturaleza pecaminosa domina a una persona, no está viviendo como un hijo de Dios. Tal vez sea uno, pero no está viviendo como tal. Y voy a reiterar eso una vez más. Hay millones que son hijos de Dios, hijas de Dios. Llámales como usted guste. Son salvos, aman al Señor, pero no son victoriosos en su vida y corazón. Y la mayoría de los cristianos, sé que cuando el Señor empezó a abrir este gran tema a mi vida, cuando empezamos a tener esa revelación sobre la cruz, esto fue ya 30 años atrás o más, y el diablo entonces vino como ángel de luz, y yo quiero que usted sepa que él se parece a Dios, se comporta como Dios, habla como Dios, y empezó a hablarme, diciéndome, lo que le estás entregando al pueblo realmente ellos no lo necesitan. Ellos están bien. Tal vez hay uno de vez en cuando que tiene un problema, pero la mayoría está bien. Y él casi me hizo creer eso. Yo peleé contra eso en mi espíritu durante varios meses, ¿no? Mientras esto continuaba. Y un domingo en la mañana o domingo en la noche realmente, Donnie estaba predicando en el centro familiar de adoración. Y él no estaba predicando sobre la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, sino que él dijo, lo que el Señor hizo que él dijese, deja ir a mi pueblo. Y esa fue la palabra que el Señor dio a Moisés para entregárselo al faraón, deja ir a mi pueblo. Y cuando él dijo eso, el Espíritu de Dios vino sobre mí, yo literalmente empecé a llorar, mientras la presencia del Señor llenó mi corazón y el Señor me habló y me dijo, lo que has estado escuchando no es mío. Es un ángel de luz, Satanás, presentándose como yo. Pero eso es lo que estás escuchando en tu espíritu. No es correcto, está mal. Él dijo, la realidad es que mis hijos están en la misma condición. Escuchen esto, mis hijos están en la misma condición que estuvo el pueblo de Israel al principio o al tiempo de Moisés y el faraón. Están en cautiverio, así como el pueblo de Israel fueron esclavos al faraón. Y eso es horrible, es horrible. Eso no es un pequeño problema, eso está terrible. Una situación tan mala que Dios tuvo que enviar a un hombre para afectar esa libertad, Moisés. Y él dijo, mi iglesia está en la misma condición hoy día que el pueblo de Israel estuvo en ese tiempo en particular cuando Moisés demandaba, deja ir a mi pueblo. Y esa es la condición. Y eso fue 25, 30 años atrás cuando esto sucedió. La situación hoy en día es peor que nunca. Hablemos de esta atadura un momento, porque mientras que esos egipcios tenían el control de los hebreos, esos hebreos, cada aspecto de su vida fue afectado por su cautiverio. No tenían libertad, no tenían derechos. Eran esclavos. El pecado no solo lo daña en un lugar, sino que con el tiempo afectará cada área de su vida si no lo pone bajo control. Así es. Por eso es que es tan importante lo que usted está enseñando, lo que le estamos presentando al pueblo, que tengan su objeto correcto de fe.
para andar en el Espíritu. Hemos sido traídos a esta relación con Cristo, nacimos de nuevo, todo lo que necesitamos está disponible a nosotros. Entenderlo y aplicarlo es tan importante, y lo que usted ha estado enseñando es que lo que ha estado faltando, cómo tomamos todos esos beneficios maravillosos y los aplicamos a nuestra vida para que obre eficazmente en cada área de nuestra vida. No es la voluntad de Dios que seamos derrotados. Correcto. No es su voluntad. Estuve en el Cairo, Egipto, tiempo atrás, Francis y yo y varias personas, y nuestro guía nos llevó al hoyo más grande en la tierra que yo jamás había visto. Un hoyo que tal vez tenía 1/4 de milla de ancho y tal vez una profundidad de 1/4 de milla. Le pregunté, ¿qué era esto? Había una gran valla que no se podía atravesar ese lugar, no se podía entrar. Le pregunté yo, ¿y qué es esto? Y la señora dijo, era la guía nuestra, ella dijo, los tesoros de Israel, las ciudades de Israel fueron construidas del mármol que salió de este gran hoyo que usted puede ver aquí. Y la razón que está allí es porque escarbaron todos esos años para construir. Entonces yo le pregunté, ¿y será posible entonces que el pueblo de Israel, cuando estaba en esclavitud en Egipto y el faraón, que ellos trabajaron en esta mina? Ella me miró y finalmente respondió, es muy posible. Y pienso yo, ¿cómo no sería así? Porque realmente ellos construyeron tanto en aquel momento y eran esclavos, así que es muy posible que en ese lugar fue que ellos trabajaron. Su situación no era algo que simplemente sucedió, era algo terrible. Eran esclavos del faraón. Ellos caminaban como esclavos, vivían como esclavos, y el Señor me dijo, mi iglesia está en la misma condición que esos esclavos estuvieron, que mi pueblo, cuando dije deja ir a mi pueblo, Él dijo, mi palabra es la misma hoy como lo era en aquel momento, deja ir a mi pueblo. Dios, sí. Y la única cosa que puede traer victoria es lo único que trajo victoria en aquel momento, aunque Jesús no había ido a la cruz. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Él les dijo que tomasen un cordero durante cierto tiempo y que la guardasen y la observaran tanto tiempo para que se aseguraran que no estaba enferma, ¿no? Y pusieran sangre en los postes de la puerta y así el ángel de la muerte no tocaría a nadie que estuviese en la casa, el primogénito específicamente. Y la solución para esa libertad era la cruz. Sí. Porque tenían que matar un cordero, que era un tipo del cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y ellos habían aplicado la sangre. Y si no aplicaban la sangre, entonces el ángel de la muerte llegaba y el primogénito moría en esa casa, pero gracias a Dios no hay registro que ninguno murió. Amén. Todos pusieron la sangre tipo de la cruz de Cristo, lo que Jesucristo haría para libertarnos. La respuesta siempre ha sido la misma. Sí, Señor. Nunca ha cambiado. Así es. Amén. Y es la misma ahora. La cruz es la misma ahora como lo fue 4,000 años atrás. Amén. Pero piensen en esto, hermano Swagger. Antes de que el pueblo de Israel pudiera salir, esa fue la 10ª plaga. Así es. Hubieron 9 intentos para que el pueblo de Israel saliera antes y cada vez deja ir a mi pueblo. Permítame interrumpirle un momento, Dr. Dupree. 7 veces Moisés se presentó ante el faraón con el mismo mensaje, deja ir a mi pueblo. Exactamente. Le interrumpí, adelante. No, porque todos esos intentos fallaron hasta que llegaron al punto en el que ofrecieron al cordero. Así es. Y ese cordero tenía que ser traído al hogar, como usted lo mencionó, y tenía que vivir con la familia para asegurarse de que era puro. Así es. Para asegurarse de que no hubiera dificultades. Y luego
cuando fue inmolado, la sangre tenía que ser puesta en los postes y el dintel. Y luego Dios proveyó para aquellos que no podían proveer para sí mismos. Si una familia era pobre, no podían comprar un cordero. Llegaban a la otra que estaba más cerca. Se unían a los vecinos, pero luego tenía que consumir todo el Así es. cordero. No se puede tomar solo parte. Correcto. Miren, el día de hoy, si nosotros vamos a ser libres, tenemos que tomar a Cristo totalmente, completamente, y no combinarlo con nada más. Cuando los predicadores escuchan lo que estamos enseñando hoy, ayer, y ha sido así ya durante varios años, cuando lo escuchan, Dr. Dupree, John, Dave, ¿qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que ellos dicen? Muchos de ellos, con los que yo me he encontrado, están inicialmente sorprendidos. Esperen un momento, ¿cómo es que me perdí esto todos estos años? Porque los predicadores, al tratar de hacer que su iglesia crezca, nos creemos cualquier tipo de moda esté en la iglesia. Sí. ¿Verdad? Si cualquier cosa que sea, nosotros lo adoptamos. Y hay pastores que tal vez pastorean en un pequeño pueblo que solamente tiene 10 o 15,000 personas y tratan de imitar lo que un pastor está haciendo en un pueblo que tiene 3 millones. Bueno, necesitamos encontrar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y predicar la cruz sin compromisos de Jesucristo. Dicen, bueno, ¿cómo he fallado esto tantos años? A menos de que alguien lo predique o Sí. lo escriba en un libro en algún lugar, no hay manera de que esa persona sepa, a menos de que el Señor se lo revele, que es posible que suceda, Sí. pero tiene que ser revelado de alguna Así manera. Es la Sí. razón por la cual esta programación, no nosotros, pero la enseñanza propiamente es tan importante. Vamos a hablar de esto después de la pausa. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Estaban diciendo algunas cosas durante la pausa que tenemos que entregárselo al público. Y sobre la reacción de los pastores que escuchan esta Sí. enseñanza. En muchas de las iglesias en las que ministro, ellos han reedificado la iglesia en el fundamento de la cruz porque han escuchado este mensaje. Y muchas de ellas Así dicen es. que fue libertador y revolucionario para ellos. Tomó cierto tiempo para arraigarse porque estaban tratando de comprender. Una vez más, es una manera diferente de pensar y tuvieron que acostumbrarse, pero al escucharlo, la Escritura nos dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Si no es predicado, la gente no va a tener fe para creer. Pero el Espíritu Santo no podemos minimizar la obra que Él hace en el corazón de su pueblo. Entonces, cuando los predicadores lo escuchan, va a arraigarse en ese corazón del individuo. Ahora, tal vez lo rechacen completamente, pero algo está sucediendo en ellos. No podemos minimizarlo. Tal vez no haya una reacción externa o comentario, pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Va a llegar al fondo de la persona. Y afortunadamente para muchos, eso produce una maravillosa oportunidad para que ellos ya no sigan sintiéndose bajo ataduras. Estábamos hablando de que ya no están obligados de hacer estos programas. Han sido liberados de tratar de hacer las cosas. No todos los programas, por cierto, son malos tampoco. Algunos de ellos son No. muy buenos. Pero lo que sucede es que la gente pone su fe en cumplir con ellos y lo que sucede es que eso no va a traer los resultados si los hacemos como un resultado de lo que hemos recibido del Señor, entendiendo nuestra fe en Cristo y el crucificado. Entonces las obras van a seguir. Vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a ayunar ocasionalmente de acuerdo a como el Señor nos lo pida. Vamos a ser dirigidos por el Espíritu y daremos. Oh, ¿qué tal la ofrenda? Bueno, mucha gente trata de encontrar una cantidad. Permiten que el Espíritu los dirija y a veces van a encontrar que Él va a pedirles más de lo que tal vez ustedes piensen que pueden dar porque Él está estirando su fe. Así que cada área de la vida ahora será dominada por el Espíritu de acuerdo a cómo vivimos en el ámbito del Espíritu Santo. Y de eso es de lo que usted está hablando, hermano Swaggart. Al hacer esto diario, cada área de nuestra vida, ahora vivimos en el ámbito de la obra del Espíritu Santo que afectará a nuestro matrimonio, afectará a nuestro hogar y a nuestros hijos y también
nuestro trabajo, nuestro ambiente, afectará todo en la iglesia. Bueno, recibí cartas que me escribieron diciendo, hermano Schwager, soy salvo, lleno del Espíritu Santo, amo a Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda? No puedo yo tener una vida victoriosa. ¿Por qué Él no me ayuda? Y soy franco con usted, en aquel tiempo yo no sabía qué decirles. Sí. Yo no sabía qué responder. Y realmente, y sé que hay personas hoy día que están en esa misma condición. Sí. Porque, Están frustrando al Espíritu porque Santo. nada funciona. Así es. Muchos cristianos están tan frustrados que tratan una cosa tras la otra y ellos ponen todos sus esfuerzos en eso y todavía no funciona y después tratan otra cosa. Eso no funciona. Algunos se dan por Sí, vencidos. algunos sí. Se rinden Sí. y cometen los pecados. Bueno, ¿cuántos pastores hemos visto y con cuántos hemos hablado? Porque la mayoría de nosotros viajamos bastante, ¿sí? Que han tratado programas, han comprado un programa, han leído un libro, han ido a una conferencia y dicen, bueno, este pastor pasó de ese número en su iglesia y luego estallaron. Voy a hacer lo mismo y lo voy a llevar a mi iglesia. Y luego regresan a su iglesia y tienen un fracaso. Y ellos se desaniman y quieren rendirse, quieren darse por vencidos porque están tratando lo que alguien más hizo en vez de ir a lo que la palabra de Dios tiene que decir. Esto sucede casi constantemente. Continuamente. Yo he hablado con más gente y ministros, recibo correos y mensajes por Facebook de personas que dicen, mira, yo dejé de intentar programas y comencé a predicar lo que la palabra de Dios tenía que decir. Doctor Ahí Dupree, usted es conocido en el mundo pentecostés y lo que usted dijo, tal vez tenemos que decir lo mismo otra vez, pero hay miles de predicadores que le conocen y saben que usted no está jugando, sino que usted está en serio con su caminar con Dios. ¿Qué opinan de su posición? Yo jamás he tenido una persona que me diga, ¿por qué harías eso? Todos me han dicho, estamos agradecidos de que estás allí, agradecidos porque estás allí. Y mire, con mis colegas, porque como usted sabe, yo soy un obispo ordenado en la iglesia de Dios. Usted vino de las asambleas de Dios. Así es. Y hay más ministros que están entendiendo lo que Dios tiene que decir y se están enterando de que tenemos que predicar a Jesús sin compromisos. Y como usted ha dicho, creo que fue en el programa pasado, nosotros creemos en lo que Dios está haciendo, creemos en hablar en lenguas, creemos en el ministerio del Espíritu Santo, creemos en permitirle al Espíritu de Dios moverse. Pero eso viene como resultado de que predicamos la palabra no comprometida de Dios, Jesucristo y el crucificado, resucitado, y como estábamos leyendo aquí en Romanos capítulo 8, todo aquel que es dirigido por el Espíritu, permitiéndole a Dios moverse en nuestros servicios. Porque Él nos dijo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, al comenzar a predicar a Cristo, Él es el único camino a la salvación. Él es el único camino a la victoria en nuestras vidas. Él es el único camino para vencer las ataduras de la religión. Si usted supiese lo que está sucediendo, yo no quiero saber, pero si usted la sabe, la cantidad de predicadores quienes son esclavos a pasiones, no quieren serlo, lo son. Correcto. Y se les Así es difícil vencer, no pueden vencer. Y la situación empeora y empeora, y a veces puede llevar y conducir a terribles problemas. Hablé con un caballero el otro día, le hablé de un predicador. Yo no lo conocía muy bien, pero sabía de la
de él. Le pregunté cómo está y me dijo, hermano Swagger, bajó la cabeza y me dijo, es horrible. Él se suicidó. Ay, Señor. Y él se envolvió en el alcoholismo, se envolvió en las drogas y tengo yo toda información de que él sentía que no podía vivir de esa manera. Es que miren, el éxito no son números y el dinero. Así es. Sí. Eso es lo que el mundo mira como tener un éxito verdadero. Y mucha gente acepta eso. Pero hemos escuchado algunas iglesias que son bien grandes en tamaño y números y el dinero. Y aún toma una encuesta de la gente en su iglesia, una encuesta anónima. Y nos sorprendimos en saber los problemas que se encontraban en esas personas y no tenían victoria, con miles en sus iglesias. Así es. Y supuestamente exitoso con el dinero. Pero esa no es la medida de Dios para el éxito. Pensemos No lo en es, Pablo, no lo es. en Gálatas. Él les enseñó correctamente. A diferencia de lo que muchos pastores jóvenes están siendo enseñados erróneamente. Aprenden cosas que son verdad y cosas importantes de la palabra de Dios, pero no aprenden de la cruz y la obra consumada. Pablo dijo esto, y voy a leer unos versículos. Dijo en Gálatas capítulo 2. Primero voy a leer el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa aparte de Cristo y el crucificado, pondremos nuestra fe bajo la ley. Frustramos la gracia de Dios en vez de permitirle a Él ayudarnos y traernos la victoria que Cristo nos compró. Luego Pablo dice esto. Me encanta cómo Pablo hace las cosas. Él hubiera sido un gran abogado. Él dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, recibir el Espíritu Santo vino por nuestra fe en Cristo. Fuimos salvos y recibimos al Espíritu Santo. Ahora, vamos a continuar de allí tratando de hacerlo nosotros mismos fuera de la obra del Espíritu. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces les está diciendo que no pueden hacer esta obra entrando por el Espíritu, y ahora que han sido regenerados por el Espíritu, han sido hechos nuevas criaturas en Cristo por el Espíritu Santo. Todas estas cosas fueron hechas por el Espíritu por lo que Cristo hizo, y ahora de repente van a decir o van a santificarse ustedes mismos o crecer en la gracia de Dios por la carne. No se puede hacer, se contradicen uno al otro. Por eso es que sentimos tanto ánimo cuando salimos a decirle a los pastores o cuando yo voy a predicar a iglesias. Yo me emociono mucho como nunca antes porque tengo la respuesta para ellos. Yo tengo el camino para ellos. Sí, yo sé qué es lo que les voy a dar si ellos ponen su fe en Cristo y el crucificado. Es el mismo espíritu que tengo yo en esta programación, John, que por primera vez en mi vida, no me refiero a hoy o ayer, me refiero a los últimos años. Claro. La respuesta que le estamos dando al pueblo es una bíblica, es correcta, es justa. Sí. Y los estamos dirigiendo por la gracia de Dios a la cruz, y usted no se puede equivocar en correcto. esto. Así es. Porque ahora el Espíritu Santo va a esparcir la palabra, y todo lo que Cristo hizo en esa cruz va a estar disponible para ellos. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo, victoria sobre el diablo. Van a tener gozo en el Señor que nunca habían conocido antes. No significa que no van a tener problemas, no estamos diciendo eso. No se refiere a una perfección sin pecado, nada. Porque la Biblia no enseña eso. Pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Correcto. Y esa es la llave. ¿Sí? El pecado no se debe de enseñorear. Y enseñorearse, ese dominio, domina a alguien. Es un factor importante. Vive en la vida para ellos que es algo horrible, terrible, dolor, sufrimiento. Y realmente hay millones de cristianos que están en esa categoría ahora mismo. De esclavitud. Y Pablo hasta menciona esto. Dice, vamos, lee el versículo 15, por favor. Hermano Swagger, se nos acabó el tiempo. Sí. Bueno, si ya tenemos que terminar, ya vamos a ir a una pausa de un día completo. Una pausa larga. Estén con nosotros en la próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.